¿Quieres aprender los mejores crepes franceses? Oui, s'il vous plaît. Hoy día te voy a enseñar cómo hacer esta receta clásica para un perfecto crepe. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les voy a enseñar a hacer crepes, pero no solamente son crepes, son los mejores crepes del mundo mundial que ustedes van a probar. Todos vamos a encontrar estos ingredientes en las alacenas de nuestras casas, así que no hay excusas para no prepararlo. Empezamos colocando en el bol los huevos, agregamos también un poco de azúcar. Recuerden que la receta siempre está escrita en la cajita de descripción de mi video. Con la ayuda de un batidor globo vamos a batir hasta que quede homogéneo. Una vez que el huevo tenga esa textura, vamos a agregarle la leche fresca. Vamos a batir nuevamente y luego vamos a proceder a agregarle la harina. Vamos a colocar la harina en este tamizador para que no nos quede ningún grumo al hacer nuestros crepes. Vamos a mezclar ahora hasta que nos quede una masa súper integrada. Si quieres ahorrar tiempo, también puedes hacer la mezcla en una licuadora y listo, ya tienes la masa de crepes. Por último, voy a agregar la mantequilla derretida que le va a dar un aroma delicioso. Mezclamos y ya está listo para hacer estos deliciosos crepes. En una sartén ya caliente vamos a cocinarlo con mantequilla. Otras opciones que puedes usar aquí es aceite de coco, aceite de oliva o también mantequilla vegetal. Con la ayuda de una brocha yo estoy esparciendo toda la mantequilla. Ahora sí, una vez caliente, vamos a colocar aproximadamente lo que llena el cucharón. La cantidad de la mezcla del crepe que estamos usando va a depender mucho del tamaño de tu sartén o también de qué tan grueso quieres que a ti te quede el crepe. En mi caso, y lo más típico, es que sean súper delgaditas. Vamos a cocinar cada lado del crepe por aproximadamente 1 minuto y medio a 2. Cuando empieza a salir un poquito de burbujitas, significa que ya está un poquito dorado por debajo y que podemos voltear. Voy a hacer más crepes y luego les enseño cómo lo voy a emplatar. Nuestros crepes ya están listos. Yo le voy a acompañar con un poco de azúcar impalpable por encima, también frutas de estación y un poquito de miel de maple o miel de abeja. Espero que disfruten mucho de esta receta. Bon appétit!